Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día 24 de diciembre del año 2020, el año de la plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Una vez más, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos en este día juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante todo este tiempo de la pandemia, los días, primero era viernes, ahora después los jueves, hemos estado recibiendo de parte del Espíritu de Dios enseñanzas relacionadas con el carácter. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para poder proyectar su imagen y su semejanza aquí en la tierra. Y todos estos mensajes nos han ayudado a adquirir un conocimiento que nos puede llevar a rendirnos mucho más al Señor para que sea manifestado el carácter de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Así que quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este tiempo que vamos a tener de estudio de la palabra del Señor, que de antemano yo sé que va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias porque durante todo este año tú nos has bendecido con tu palabra. Hemos podido juntos cumplir con lo que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo de estudiar la palabra, escudriñar las escrituras para que podamos recibir el conocimiento de su persona, de tu Santo Espíritu y para que podamos encontrar a través de la palabra y el Espíritu la vida eterna. Señor, sigue conduciendo cada una de nuestras vidas y en esta noche abrimos nuestros corazones para que tú deposites tu semilla y la hagas germinar, crecer y dar fruto para tu honra y para tu gloria. Por todo cuanto tú hagas, nosotros tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amados y amadas, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la segunda carta del apóstol Pedro. Esa carta está llena de muchas exhortaciones a poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios para que nuestro carácter sea moldeado. Él allí habló acerca de las virtudes cristianas y empezamos entonces la semana pasada con este estudio y hoy le voy a presentar el tema de la diligencia cristiana que aparece ahí mismo en 2 de Pedro capítulo número 1. Una cosa que le interesaba al apóstol Pedro era el continuo desarrollo espiritual de los cristianos. Él estaba seguro de que Dios ha provisto todo lo que se necesita para nuestra madurez espiritual. Pero también reconocía que cada individuo es responsable de hacer algo. O sea, Dios pone su parte, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Así es que hace Dios pacto con nosotros. No todo lo hace el Señor a través de su Espíritu. Dios hace una parte a través de su Espíritu y de su palabra, y nosotros tenemos que hacer otra parte. Si yo no estudio la palabra de Dios, ¿cómo creceré en el conocimiento de Él y de su voluntad? Mi parte la tengo que hacer. Él pone la parte de Él de dar sabiduría, de dar inteligencia, y nosotros ponemos la parte entonces de estudiar la palabra de Dios y conocer al Dios vivo y verdadero. Conocer que nuestro Dios es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el que Él envió, el Mesías. Así que el apóstol Pedro también reconocía que cada individuo es responsable de hacer algo. Por eso él procede a presentar una lista de características que debe desarrollar cada cristiano en su vida y deja bien claro que hay que esforzarse mucho para ello. O sea, en otras palabras, no es fácil vivir la vida cristiana, no es fácil ser
moldeado a la imagen del Señor Jesucristo. Uno tiene que esforzarse mucho para que eso ocurra. En los escritos de la antigüedad, no solo entre los judíos, sino griegos y romanos, era frecuente utilizar listas de vicios o virtudes, como es el caso de este texto, y relacionarlos a través de un encadenamiento conceptual mediante una progresión del pensamiento. En el Nuevo Testamento aparecen otros ejemplos de este recurso que se conoce técnicamente como sorites. Por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó este recurso en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Miren lo que él dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce el carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Tanto Pablo como Pedro utilizaron sorites, o sea, el recurso de encadenamiento de lo que es conceptualmente una progresión del pensamiento. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales. Uno, añadirle a la fe. Dos, las virtudes cristianas. Vamos a ver este primer aspecto, añadirle a la fe. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 5. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Amados hermanos y hermanas, nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, debemos reconocer que la fe es base para desarrollar un carácter semejante al de Él, al de Cristo. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos. Debe traducirse en acción, en desarrollo del carácter cristiano y en la práctica de la disciplina moral, o desaparecerá. Como dijo Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo del 14 al 17. Él dice así: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ahora, aquí tenemos que quedar bien claro. Aquí Santiago no está hablando de la fe salvadora, está hablando de la fe que necesitamos nosotros mostrar una vez hemos sido salvos. Si somos salvos por la fe y no por obra, ¿por qué hay que agregarle algo más a la fe? En este pasaje no se están discutiendo los requisitos para ser salvos. Igual que Santiago, Pedro enseña aquí sobre la clase de vida que manifiesta fe después de ser salvo. ¿Por qué estaba tan interesado Pedro en enumerar las virtudes que se dan en los versículos del 5 al 7? ¿No es el desarrollo espiritual un resultado natural de nuestra experiencia de salvación? Desafortunadamente, algunos cristianos piensan que no tienen nada que hacer con su desarrollo espiritual. Asumen que, puesto que ya son salvos, todo lo que tienen que hacer es disfrutar las bendiciones de Dios y que Él hará todo lo demás. Eso es como sembrar una hortaliza
y pensar que, siendo que habrá sol todos los días y lloverá de cuando en cuando, ya no hay nada más que hacer sino esperar el tiempo de la cosecha. Y ustedes saben que esto no es así. Si queremos que crezca maleza, podemos asumir esa actitud. Pero si queremos flores, frutas, viandas y verduras, tenemos que atender nuestra hortaliza con todo cuidado. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos el plantío del Señor. Entonces, como plantío del Señor hay que quitar la maleza para que las plantas del Señor puedan crecer y desarrollarse bien y dar buen fruto. Debemos arrancar la mala hierba, aplicar fertilizante a la planta, regarla cuando no llueve y trabajar con esmero. Espiritualmente, también tenemos que hacer esto. Esa es la lección que se enseña en este pasaje. Poniendo toda diligencia. Es la frase que usa el apóstol para indicarnos que no se refiere a un cuidado a media. Lo que él quiere aquí es una consagración completa. El Señor nos salvó del pecado, pero nosotros somos responsables de buscar el desarrollo de nuestro carácter cristiano. La traducción añadir no es la mejor manera de expresar lo que se dice en el término griego, el cual significa suplir plena y abundantemente. Otros pasajes en que se usa esta misma expresión pueden ilustrar esto. Por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 9, el versículo 10 se dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come. En Gálatas capítulo 3, 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. En Colosenses 2:19 leemos: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, crece con el crecimiento que da Dios. Y en 2 de Pedro 1:11 se dice: se os otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno. Como podemos ver, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que se añada en nuestras vidas las virtudes que nos permiten proyectar el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios hace su parte, nosotros haremos la nuestra y seremos la representación visible del Señor Jesucristo aquí en la tierra si lo hacemos. Vamos a ir al punto número 2, que habla acerca de las virtudes cristianas. Está basado en 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pedro: al conocimiento, entre paréntesis yo pongo, a añadirle dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, devoción. A la devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Pedro hace una lista de varios actos de fe. Aprender a conocer mejor a Dios. Cultivar la paciencia. Hacer la voluntad de Dios. Amar a los demás. Esos actos no se producen automáticamente en nuestras vidas. Requieren un arduo trabajo para que sean formados en nosotros, para que se proyecten, para que fluyan en cada uno de nosotros. Y tampoco ellos son opcionales. Deben de ser parte constante de la vida cristiana. No terminamos con uno para luego empezar con el otro, sino que nos ocupamos de todos juntos. Porque, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habló del fruto del Espíritu,
Él en ningún momento dijo los frutos del Espíritu. Él dijo el fruto del Espíritu. Entonces, las nueve virtudes que Pablo menciona allí es un solo fruto. Son componentes, son 9 componentes del fruto del Espíritu. Entonces no es que se va a formar uno y después cuando se forma ese vamos al otro. No, Dios lo que quiere es que nosotros nos rindamos para que el fruto completo del Espíritu se vaya proyectando en nuestra vida y así nosotros iluminemos esta tierra con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, Dios nos capacita y autoriza, pero nos da también la responsabilidad de aprender y crecer. No debemos sorprendernos ni resentirnos por el proceso de crecimiento en la vida cristiana. ¿Encuentra usted alguna similitud entre este pasaje y la lista del fruto del Espíritu que da Pablo en Gálatas capítulo 5, 22 y 23? Ninguna de estas listas enumera todas las virtudes cristianas. Pedro menciona algunas de las cualidades que describe Pablo y agrega otras. Los cuadros sugeridos por ambos pasajes son distintos entre sí. Al referirse a estas virtudes como fruto, Pablo trae a la imaginación una vid cargada de uvas, las cuales revelan su vida interna. La enseñanza de Pedro sugiere un edificio en el cual se ha puesto el fundamento y luego se va poniendo un ladrillo sobre el otro hasta completar la construcción. ¿Ves dónde estaba la mente de cada uno de ellos? Mientras que en la mente del apóstol Pablo estaba lo relacionado con el fruto de un árbol, una planta, la mente del apóstol Pedro estaba en cuanto a una construcción, la manera como se construye. La vid mencionada aquí no es la cualidad de la que frecuentemente se habla en el mundo. Lo que aquí se tiene en mente es esa excelencia moral que es inherente en la misma naturaleza de Dios. Él es nuestro modelo. Debemos luchar por ser santos, así como Él es santo. Es imposible, amados hermanos y hermanas, pensar en que una persona profese tener fe en Cristo y no manifieste virtud en su vida cotidiana. Muchos se burlan de esta cualidad hoy, pero para el creyente la virtud es una de las piezas indispensables para que el carácter pueda llamarse cristiano. No es incidental que Pedro persista en hacer mencionar el conocimiento. El recién convertido tiene muy poco conocimiento de Dios. Ha nacido de nuevo y va hacia el cielo, pero todavía hay muchas cosas acerca de la vida cristiana de las que tiene que aprender. Por eso es saludable que los creyentes nuevos empiecen inmediatamente a cultivar una vida de estudio bíblico y meditación cristiana. La palabra nos abre los ojos espirituales para que sepamos qué hacer y qué evitar. No importa cuánto tiempo llevemos de ser cristianos, todavía podemos seguir incrementando nuestro conocimiento. Nadie ha llegado a la cumbre. Siempre aprendemos algo nuevo al caminar con el Señor. El dominio propio puede referirse a la abstinencia de bebidas embriagantes, pero básicamente se refiere al control de sí mismo.
Dios nos ha conferido muchos poderes, pero debido al pecado, el ser humano puede abusar de ellos. Aún un cristiano maduro puede caer en la trampa de Satanás y perder el control de su vida. Es interesante notar que el dominio propio se menciona después del conocimiento en la lista de Pedro. El conocimiento que tengamos de Dios ha de indicarnos lo que es agradable o desagradable delante de Dios. Esto puede ser un incentivo para controlar las tendencias que pudieran impulsarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. El dominio propio se ha hecho más difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que cada día se hace más permisiva. No podemos ganar la victoria por nuestra propia fuerza, pero con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, venceremos los impulsos de la carne. La paciencia se desarrolla a medida que encontramos experiencias desagradables y difíciles de soportar. Casi siempre dichas experiencias tienen lugar en nuestra relación con personas de mal carácter. Lo que debemos hacer es recordar la paciencia que tuvo Jesús con sus discípulos cuando estos se disputaban los primeros lugares en el reino. Cuando no comprendían sus enseñanzas, Jesús no los abandonó. No hay característica que revele más la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida que la paciencia que tuvo Jesús. La verdadera piedad hace que el creyente realice los actos que son agradables a Dios. Las personas piadosas no pueden actuar de otra manera. Ellas se niegan a seguir la corriente de este mundo. El espíritu de una persona piadosa es muy sensible al Espíritu Santo. Para ella no es un sacrificio, sino un deleite agradar a Dios. El pueblo de Dios es una familia. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Entre los miembros de la familia se observa un afecto fraternal muy especial. Pedro no habla simplemente de afecto, sino de afecto fraternal. Aunque el amor es la última cualidad mencionada por Pedro, esta es la verdadera motivación de la vida de un cristiano. Las demás cualidades pueden ser mecánicas y frías aparte del amor. El amor es la característica más importante de la lista presentada en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 7. Es cierto, porque esta es la virtud que nos identifica inequívocamente con Cristo Jesús. En esto conocerán que soy mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. En este sentido, el amor del que se habla aquí es el amor ágape. Esta clase de amor no pone condiciones ni restricciones. Este amor abraza con la misma intensidad al santo y al pecador. El amor ágape es la culminación de las virtudes mencionadas por Pedro. Este no se puede realizar plenamente aparte de la gracia cristiana. Este es un verdadero desafío para que los creyentes se esfuercen por adquirir las virtudes morales y espirituales más excelentes y alcanzar esa cualidad especial que es la característica
dominante del cristianismo. En otras palabras, si nosotros amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, habremos cumplido toda la ley. Si no, entonces nosotros somos como los israelitas, que Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, pero que dice la palabra del Señor que ellos invalidaron el pacto. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la parte que le correspondía. Ahora, nosotros la ventaja que tenemos es que el rey, la cultura del reino de Dios, la vino a establecer el rey. El rey está en nuestros corazones, y por estar el rey en nuestros corazones, el Espíritu Santo entonces fluye en nuestra vida para que nosotros podamos asemejarnos al rey, para que nosotros podamos mostrar la imagen del rey aquí en la tierra, para que nosotros podamos proyectar ese carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que Pedro empezó con el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios. El problema es que nosotros no podemos proyectar la imagen de Cristo si no lo conocemos. Y estamos viviendo en un tiempo donde la gente conoce de manera superficial al Señor Jesús. Y esa falta de conocimiento de la persona del Señor Jesucristo hace que nosotros seamos movidos en nuestra fe. O sea, se mueven, a veces hasta se pierden las bases y los fundamentos por no conocer la persona del Señor Jesucristo. Cuando nosotros realmente conocemos al Señor Jesús y tenemos una relación con Él, no hay nadie que nos mueva de nuestra fe. No hay nadie que nos mueva de nuestra relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Cristo en el corazón hace que fluya en nosotros la cultura del reino. La cultura del monte Sinaí es una cultura de muerte. Solamente muestra los mandamientos, lo que hacen es mostrar el pecado. Pero el amor de Cristo en nuestro corazón lo que hace es darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted quiere esa vida abundante, usted tiene que negarse a usted mismo, a usted misma. Porque Jesús dijo, si alguno quiere caminar detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto tiene que ver mucho con rendir nuestra vida. No utilizar nuestra propia y humana sabiduría. No utilizar nuestra propia fuerza. Esto no es con fuerza, esto es con sometimiento. Rindiéndonos al Señor Jesucristo es que nosotros podemos proyectar su imagen aquí en la tierra. Y lo maravilloso de eso es que si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces todo mundo dará testimonio que nosotros somos verdaderos seguidores del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que yo le insto, mi amado hermano, hermana, a que usted sea diligente en conocer a Dios, estudiar para conocer a Dios, que usted sea diligente en cultivar la paciencia. Necesitamos cultivar la paciencia, que usted sea diligente en ¿cómo es? En poder no solamente tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino dejar que ese conocimiento de la palabra de Dios trabaje en usted para que usted pueda ser cambiado en su forma
y para que usted pueda recibir un ajuste de la visión espiritual, la visión moral, y un ajuste también en sus pensamientos. Así que yo le insto a que realmente usted pueda ser diligente en su vida cristiana. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por esta enseñanza que tú nos das acerca de la exhortación del apóstol Pedro de ser diligentes en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a que nuestros corazones anhelen y deseen ser como nuestro Señor Jesucristo, para que tu Espíritu Santo pueda hacer una labor maravillosa en nosotros y podamos aquí ser la representación visible de nuestro Señor Jesús, así como Cristo fue la representación visible del Dios invisible. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en nuestras vidas para cumplir tu propósito y tu voluntad. Queremos que tú nos sigas conduciendo hasta que podamos poseer nuestro destino profético y nuestro destino eterno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Bien, amados hermanos y hermanas, espero volver a estar con ustedes el próximo domingo. El próximo domingo es el último domingo del mes de diciembre y es el último domingo del año. Allí vamos a concluir con lo que fue la defensa larga y extensa de Esteban. Así que mientras llega el domingo a las 5 de la tarde, que el Señor le continúe bendiciendo, prosperando y le guarde en todo momento. Es el deseo de mi corazón. Dios les continúe bendiciendo.